manifiesta en el compromiso, etcétera, etcétera. Pero lo que necesitamos es a Dios conduciéndonos, haciéndonos afinar nuestros oídos espirituales y haciendo que nuestra voluntad se someta a Él, se sujete a Él. Y cuando lo hacemos así, produce gozo y produce alegría. No hay cosa más bonita que saberse que Dios nos considera, a pesar de que muchas veces nos miramos en el espejo y decimos, Señor, ¿quién soy yo para que te fijes en mí? Y lo decimos sinceramente, pero Dios lo hace, porque dice la palabra que Él escogió a lo vil y menospreciado de este mundo para poder hacer sus grandes obras. Qué cosa más hermosa. ¿Tenemos algo de qué jactarnos? Claro que no. Solamente estar agradecidos para Dios. Entonces, ser llenos del Espíritu es una experiencia que nos vincula con Dios, que nos hace estar más conscientes de su presencia, de su realidad, a la vez que nos damos cuenta más de nuestra insignificante realidad y que necesitamos ser cada vez más dependientes de Él. Y la importancia de ser llenos del Espíritu Santo es saber que esta llenura nos provee del poder necesario para vivir una vida cristiana en la manera correcta y poder servir a los demás de la manera correcta. ¿Qué cosa, no? Necesitamos a Dios para vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo nos conduce y el Espíritu Santo nos guía. Y Él nos va a conducir por el camino correcto. Y me va a decir alguna vez o muchas veces, Willy, por ahí no. Willy, esto no. Esto me ofende, Willy. Sigue para allá. Y me va a decir, bien, Willy, bien hecho. Tú sigue por allí. Él nos va a conducir porque Él quiere que nuestras vidas sean vidas eficaces en el servicio, que no avergüencen su nombre. Son cosas tan sencillas, ¿verdad? Cosas extraordinariamente sencillas, pero tan necesario que podamos saberlo, conocerlo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Qué es? Si no es la promesa que Dios nos ha dado cuando miramos allí, ya lo hemos dicho también tanto, a partir del libro de Joel, que en los postreros días Él derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos verán visiones, y vuestros jóvenes lo que sea. Hay un accionar del Espíritu Santo. Es algo que Dios sabe que necesitamos, nace en su corazón, y nace en su corazón el deseo que seamos llenos, investidos del poder de lo alto que viene a través de Dios Espíritu Santo. Es la promesa del Padre. Claro que sí. Por eso que en Hechos 1, cuando comienza, cuando está a punto de venir Pentecostés, nos dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos aquí, más allá y hasta lo último de la tierra, pero sin este poder nada podéis hacer. No es con esfuerzo, no es con vuestro esfuerzo. No es con vuestro ejército, es con el poder de mi Espíritu Santo. Es con su poder con el cual podemos conquistar lo que Dios nos ha mandado a conquistar. Es con Él. Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la sabiduría, Él nos lo va a hacer. Por eso que en el libro de Juan, en el capítulo 14, Jesús dice, es necesario que yo me vaya. Pero no les voy a dejar solo porque va a venir un consolador, va a venir el Paracletos, uno que es igual que yo, pero va a tener la diferencia en que Él va a poder estar en todas partes. Yo solamente puedo estar aquí, decía Jesús de alguna manera, pero cuando Él venga va a poder estar no solamente con vosotros, como está ahora, sino que entonces va a estar en vosotros, es decir, dentro de vosotros. Porque el Espíritu Santo, que es Dios, puede estar. El Espíritu Santo es Dios. Y es Espíritu. Como Dios Padre es Espíritu y es Dios.
El Paracletos es Dios y es Espíritu, y ahora puede estar en todos los corazones que pertenecen a Dios, a todos los que han nacido de nuevo, a todos los que tienen esa relación con Dios, que les permite hacer que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Es Dios. Aleluya. Así es que, ¿cómo no vamos a anhelar la llenura del Espíritu Santo si sabemos que cuando Él está en nosotros y cuando le hacemos caso y nos rendimos a Él, entonces tenemos la seguridad de que vamos a terminar bien nuestra carrera? Terminaremos bien nuestra carrera. Y pase lo que pase en este camino, vamos a ganar. Pase lo que pase, nuestro Dios. Ahora, cuando nosotros, ¿cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? Sí, ya hemos mencionado, nos da poder. Lo comentábamos creo que el viernes, cuando aquí en Hechos, cuando viene el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí en el aposento alto, dice la Escritura que cuando vino el día de Pentecostés, que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, un viento recio, como la tormenta que ha habido hace 2 días o 3 días allí en Ciruelos. Eso era impresionante. ¿Cómo sonaba ese viento? Asustaba, los árboles se movían. Sí, te estremece, se cae el árbol aquí, ¿qué pasa? Era un viento recio, el cual soplaba y la casa se llenó donde estaban sentados. Y otra señal, se les aparecieron lenguas como de fuego que se aposaban sobre cada uno de ellos. Señales. Era el viento recio que soplaba. Y eran las lenguas de fuego que se asentaban sobre cada uno de ellos. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La manifestación del Espíritu Santo, vientos, fuego y lenguas. Pregunta para Noelia. ¿Eso era todo? ¿Ese era el plan de Dios? ¿Viento, fuego y lenguas? ¿Esa experiencia increíble? No, ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era otro. Esta era la señal de lo que aquí estaba ocurriendo. Era para que despertara su atención y se dieran cuenta que algo que estaba fuera de ellos, que escapaba de su control, estaba ocurriendo y que esto anticipaba algo de lo cual ya se había hablado, algo que Jesús había anunciado, algo que los profetas habían anunciado y que ahora delante de ellos se estaba cumpliendo, se estaba haciendo realidad. Y nos dice la Escritura que el propósito de esta llenura del Espíritu Santo inicial tenía como objeto empoderarlos, hacer de hombres y mujeres que estaban escondidos, guardados, temerosos, a pecho descubierto salieran a la calle a predicar el Evangelio, a anunciar que el pueblo de Dios había condenado al Mesías. Ese mensaje les costaba la vida, ese mensaje les costaba todo. Pero el poder del Espíritu Santo depositado ahora en ellos, llenando esas vasijas, les da el poder para predicar, para anunciar la verdad eterna, que el Mesías había venido y que el pueblo de Dios lo había crucificado. Por eso que dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y ahí estamos nosotros, como hijos de Dios, que no pertenecemos a ese pueblo, que hemos sido injertados en ese pueblo, pero que hoy somos hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, salvos por su gracia. ¡Aleluya! ¿Cómo no nos vamos a deleitar en su persona? ¿Cómo no vamos a anhelar que Él esté dentro de nosotros? ¿Cómo no nos vamos a dejar conducir por Él? Aunque se levanten contra nosotros guerras, viviremos confiados. Porque vale la pena.
Vale la pena, porque mañana saldremos de aquí o pasado mañana, pero lo que nos está esperando es el reino de justicia, donde eternamente vamos a estar con nuestro Señor. Y esa es la esperanza que no avergüenza. Aleluya, qué bonito. Pero el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Y qué trae el Dios Espíritu Santo? Cuando miramos en Gálatas 5, capítulo 5, 22. Le pongo estos papelitos a esto y me confunde más que otra cosa. 5:22, que dice: el Espíritu Santo que viene en nosotros produce un fruto. ¿Y cuál es el fruto que tiene el Espíritu Santo? ¿Qué nos enseña? ¿Qué tiene? ¿Qué representa? ¿Qué representa que el fruto que Dios demanda que se manifieste en tu vida, que se manifieste en mi vida, sean el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe? Fe no tiene que ver con la certeza de lo que se espera, no tiene que ver con eso, tiene que ver con fidelidad. Ser fieles al que nos ha llamado, ser fieles a la congregación en la cual nos ha puesto, ser fieles a los compromisos que hemos adquirido. Mansedumbre, templanza, es el fruto del Espíritu. No es uno que aparece hoy y que mañana se guarda y que hoy me interesa el amor, no. Todo el fruto tiene que ser visible. La madurez va haciendo que todo esto vaya siendo cada vez más reconocible. Cuando tú te acercas a mí, tú deberías... el pastor Willy ya no es tan cascarrabia como hace 15 años. Se ha puesto manso, se ha puesto bondadoso. Sí, ahora tiene una cara más... lo que sea. Esto va a pasar también. Todo esto va a pasar también. Entonces, el fruto del Espíritu tiene que estar presente, ¿sabe? ¿Por qué es tan importante? Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengue y que Él crezca. Pero la Escritura, Pablo nos dice que nosotros tenemos que mirar como en un espejo y vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria, cada vez asemejándonos más a Jesús. Y cuando está hablando que nos vamos a parecer cada vez más a Jesús, ¿qué está diciendo? Que el fruto del Espíritu que ha estado presente y que está presente en la persona de Jesús es el fruto que se tiene que manifestar en cada uno de los hijos de Dios. El fruto del Espíritu. ¿Qué cosa más bonito? ¿Qué cosa más bonita? De tal manera que yo puedo entender de que no solamente el Espíritu vino para que se vieran las señales, no solamente vino para que se manifestara el empoderamiento de la iglesia que nacía y que saliera a pecho descubierto a predicar, sino que tiene como objetivo, podría decirlo casi como primer objetivo, que Jesús empezara a manifestar a través de nosotros. Esa transformación que hace el Espíritu Santo cuando nos conduce a toda la verdad, porque es lo que Dios quiere. Nosotros somos hijos de Dios, porque estamos respondiendo al deseo de Dios de tener una familia de hijos semejantes a Jesús. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que dejamos que el Espíritu Santo haga en nosotros en primer lugar. Pero claro, cuando miramos Hechos capítulo 2, en el verso 4, nosotros vemos en todo el libro de los Hechos que cada vez que se derramaba el Espíritu Santo siempre tenía una razón, siempre había un para. Porque cada vez que miramos al Espíritu actuando, vamos a estar descubriendo que hay un para, hay un propósito, hay una razón. Dios Espíritu Santo no se derrama solamente para que sintamos el fuego, para que sintamos las lenguas. No, eso no tiene importancia. Aunque lo que vivimos el viernes, queridos, ay, si ustedes no sé si, bueno, no. Yo no sé cómo se pueden compartir esas cosas, porque es tan profundo, tan dentro de ti. Y sabes, te queda marcado ahí.
Eso lo quiero tener todos los días. Quiero tener esa experiencia todos los días. Todos los días salir con ese empoderamiento y poder afrontar, arrostrar las situaciones de la vida llenos del Espíritu Santo. Y los está bien hechos cada vez que el Espíritu Santo se derrama sobre quienes allí están, sobre los apóstoles, los discípulos, la gente. Muchas veces venían la manifestación de las lenguas, pero siempre salían empoderados para predicar el Evangelio. Siempre. Y algunas veces no hablaban en lenguas, pero estaban empoderados para predicar el Evangelio. Porque el Espíritu Santo es lo que va a hacer con nosotros. Nos va a llevar a compartir las verdades de Dios. Nos va a llevar a compartir que en Jesucristo hay salvación, que el brazo de Dios no se ha cortado para salvar y que nosotros seguimos siendo embajadores suyos, que proclamamos a viva voz, reconciliados con Dios. Cada hombre de Dios, cada mujer de Dios tiene el ministerio sacerdotal universal que es anunciar que Dios sigue salvando, que la sangre de Jesucristo sigue perdonando pecados y que hoy es el día de salvación. Ahora es el día de salvación, que ahora puedes ponerte a cuentas con Dios y cuando lo hagas tendrás la seguridad de que si hoy mueres vas a estar en su presencia para siempre. Es lo que Él hace. Es el objetivo de nuestro Dios Espíritu Santo. Y nos llena. Y nos damos cuenta que necesitamos ser llenos continuamente de su presencia, de su Espíritu Santo. Sí, pasarlo muy bien porque podemos alabar con gran gozo. Podemos hablar, podemos bendecir, podemos profetizar y podemos aquí montarla de... ¿De qué? ¿Da? De la Mari Morena. En gozo, en alabanza, en adoración a Dios. Pero salir de aquí como leones. Con un rostro como leones. Para compartirle a quien sea. Dios te ama. ¿O puedo decir eso? ¿Puedo decirle a la gente Dios te ama? ¿Seguro? ¿Estamos seguros? ¿Dónde dice en la Biblia que le tengo que decir al pecador que Dios le ama? Arrepentíos. Para que vengan sobre vosotros tiempos de refrigerio. El que no se arrepiente, dice Juan 3:17, ya ha sido condenado. Ya fue condenado. ¿A quién va a amar Dios? A sus hijos. A los que nacen de nuevo, con Él vamos a estar. Pero nuestra obligación es anunciar que en Cristo hay perdón de pecados. Y que cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces ahora somos amados por Dios. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? En que la sangre y el sacrificio que Cristo hizo ahora me alcanza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo que levante la mano? Bien, estamos de acuerdo. Lo otro me lo tiene que demostrar con esto. Empoderados para predicar el Evangelio de Dios. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Cómo alcanzamos esto? ¿Cómo alcanzamos esto? Porque yo quiero estar ahí, en esa tesitura de ser lleno. Porque la Escritura nos invita a que seamos continuamente llenos. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Es decir, continuamente buscar la llenura del Espíritu Santo, la plenitud, esa experiencia de viento y de fuego y de lengua que puedo tenerlas todas las veces que tú quieras. Puede que no tengas las lenguas, puede que no tengas el fuego, tengas una, pero algo vas a tener. Algo vas a tener que te va a hacer saber y que te va a dar todo lo necesario para que puedas pararte en fe y hacer lo que el Señor te llama. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿En qué momento se produce? Cuando nosotros empezamos a alabar a Dios y el Espíritu Santo está
presente, siempre está porque es Dios. Pero Dios percibe nuestro espíritu, nuestro corazón, porque está dentro de nosotros. Él lo sabe. Él sabe cuando nuestra alabanza es genuina. Cuando verdaderamente le estamos cantando, Dios Espíritu, muévete en mí. Sabe cuando le estamos cantando en serio. Sabe cuando le estamos cantando, como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios lo sabe. Y cuando el Señor ve que hay un corazón que está anhelando su presencia, entonces Él empieza a hacer algo diferente. Algo que nosotros podemos captar. Algo que hace que se empiece a encender la mecha de la bomba que es nuestro corazón. Y empezamos a alabar. Y empezamos a alabar y de pronto el Espíritu Santo empieza a quebrantarte. Y tú no te das cuenta por qué empiezas a llorar. No te das cuenta por qué no hay papel suficiente para sonarte. Dios empieza a derramar su presencia y luego empiezas a adorar. Ahora ya no estás reconociendo solamente con la canción las virtudes de aquel que nos ha amado. Ahora empiezas a rendir tu voluntad, empiezas a rendir tu corazón, empiezas a decirle en serio, Señor, muévete en mí, úsame, perdona mis pecados, límpiame, Señor. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro corazón, cuando nos arrepentimos de todas nuestras maldades, empieza a ocurrir lo que anhelamos ocurrir. Dios dice en Jeremías 29:13, buscadlo si queréis marcarlo en vuestras Biblias, porque esto es una palabra que es maravillosamente y a la cual tenemos que volver cada vez. Nos dice en el verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. Aleluya. Para ser llenos tenemos que buscarle, tenemos que anhelarle, tenemos que verdaderamente desearle. Sinceramente, desearle. De la misma manera como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Salmo 42, verso 1. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de ti. El anhelo del corazón, de tener esa relación con el Dios vivo, sin ser un legalista, sin ser un religioso, sin ser un farsante. No, yo sé lo que soy. Yo sé de dónde Dios me ha sacado. Yo lo sé. De tal manera que no tengo nada de qué presumir. Pero el Dios, como mencionamos antes, lo vil y menospreciado de este mundo, Dios lo escogió. Y con ese conocimiento de que necesito de Dios, con ese conocimiento de que solamente por Él es que soy dignificado, me acerco a Él y clamo a Él, le busco. Y como este ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así rindo mi vida a Él. Porque sé que no hay otro lugar en el mundo donde yo pueda encontrar lo que mi alma necesita. No hay lugar en el mundo donde tú puedas encontrar lo que tu alma necesita. Como el ciervo brama, como el ciervo busca. Y el libro de Santiago nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. Acercaos. Y Él se acercará a vosotros. Y cuando nos acercamos a nuestro Dios, ¿qué hacemos? Le confesamos lo que somos.
le confesamos nuestros pecados. Y se lo confesamos porque nos podemos acercar a Él con toda la confianza del mundo, porque Él dice, Juan capítulo 1, primera de Juan 1, que Él es fiel y justo para perdonar todo nuestro pecado y limpiarnos de toda nuestra maldad. Cuando te acercas a Jesús, cuando te acercas a Dios, buscándole y pidiendo perdón, Él no te va a apuntar con el dedo, Willy, esto es lo que tú has hecho, esto es lo que tú eres. No, Él sabe que yo vengo con toda la sinceridad de mi corazón y Él me recibe y Él no me juzga, no, porque Él ya pagó por mi pecado, de tal manera que Él ahora lo que va a hacer es va a perdonar tu pecado y te va a limpiar. Y cuando Él te limpia con su sangre, entonces puedes estar de pie delante de Él. Él puede estar. Y tú lo único que vas a poder hacer es, Señor, gracias. Gracias por tu gran amor. Ahora sí, Señor, sé que tú me amas. Porque cuando Dios perdona tu pecado, es como si 1000 cadenas se rompieran. Las cadenas que te han atado durante tanto tiempo se rompieran. Es como que si los yugos se deshicieran de sobre tu cuello. Las ligaduras de impiedad se desvanecen. Porque como está escrito, se cumple sobre ti: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Por eso que es necesario limpiar nuestro corazón a través de nuestra confesión. ¿Para qué? Sencillamente para poderle recibir. Porque Dios Espíritu Santo no va a entrar en un corazón que está sucio por el pecado. No. Ahora, es cierto que muchas veces, como mencioné, hay dudas, nos miramos al espejo y pensamos, si yo no. Pero tenemos que creer. Dios quiere que creamos. Porque Jesús lo dijo, querido, si vosotros siendo malos, cuando vuestro hijo os pide un huevo, no le dais una serpiente, ¿cuánto más Dios os va a dar el Espíritu Santo si se lo pedís? Tenemos que creerle y tenemos que pasar por encima de nuestra incredulidad y de nuestra duda y rendirnos a la voluntad de Dios, creyendo que la promesa que dice que seremos llenos es una realidad, porque Jesús lo dijo: el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto estaba hablando del Espíritu que habría de venir sobre los que creyeren. De su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. ¿Quién no necesita ese manantial que es Dios fluyendo a través de nosotros, trayéndonos el consuelo cuando necesitamos? Cuando os contaba aquella vez que tenía que enfrentarme a Hacienda con una deuda increíble que nunca podríamos pagar, y el Señor me da palabra, me dice: tu boca se llenará de risa. Y yo digo: ¿cómo me voy a reír, Señor, si mira lo que me está diciendo Hacienda? Me van a meter en la cárcel. ¿Cómo, Señor, me voy a reír? Y esa palabra se puso en mi mente y se repetía. Y me fui desde la casa de donde vivíamos hasta Hacienda, que estaba en Aluche, y repitiendo la frase: mi boca se llenará de risa. Y me fui caminando más rápido, luego me fui corriendo, repitiendo: mi boca se llenará de risa. Luego iba saltando y llego a Hacienda, no había nadie, y hay un hombre que escondido solamente le veía los pelos. Y le digo: Señor, tengo esto y no puedo. Y el hombre ni me saludó ni me miró, cogió los papeles, empezó. ¿En cuánto tiempo lo quiere? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Estar en la cárcel? No, nada. ¿En cuánto tiempo quiere pagarlo? No sé, 5 años.
¿vale? 5 años a pagar 213 euros, me parece. Señor, mi boca se ha llenado de risa, porque lo que yo no podía hacer, lo has hecho tú. Aquí estoy. Gracias. Dios lo hace. De tal manera que tenemos que creer en la promesa que Dios nos dice que seremos llenos, que siendo malos, que aún siendo malos, Él, como es bueno, sí que te va a dar la llenura del Espíritu Santo. Claro que sí. Pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Muchas veces estamos tan acartonados, ¿verdad? Somos tan serios, tan formales, tan religiosos. Ni siquiera las manos levantamos. Menos vamos a gritar un aleluya. Menos mal que somos pentecostales. Bueno, conozco bautistas que son más pentecostales que nosotros. Ahora, tenemos que dejarnos guiar por Dios Espíritu Santo. ¿Cómo lo necesitamos? A veces pensamos tanto que no dejamos lugar para que Él nos diga lo que tenemos que hacer. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta de muchas formas, como hemos visto. Y una de ellas es que nos hace eficientes en la obra del Señor. Es tan bonito ese pasaje donde dice: escogedme 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. No para que vayan a predicar, no para que sean apóstoles, ni profetas, ni maestros, ni pastores, para que sirvan las mesas, para que limpien los baños. El Espíritu Santo nos hace eficaces en el servicio. El Espíritu Santo nos hace tener buena reputación. Si tú ves a alguien que dice que está lleno del Espíritu Santo y usa palabras malsonantes, si tiene un testimonio deficiente, si no cumple lo que promete, etcétera, etcétera, no está lleno del Espíritu Santo. Es una contradicción, porque el Espíritu Santo nos conduce, como dijimos recién, a ser semejantes a Jesús. El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, como dije recién, hace que podamos hablar en nuevas lenguas, que podamos orar, que podamos cantar y que podamos predicar sin miedo. La obra del Espíritu Santo. Pero no es solamente eso. La llenura del Espíritu Santo hace que Paula y yo tengamos una relación correcta delante de Dios. En mi boca no pueden haber palabras que la ofendan a ella, ni en ella tiene que haber palabras que me ofendan a mí. La llenura del Espíritu Santo va a hacer que nosotros podamos ser consecuentes con lo que decimos y que verdaderamente seamos testimonio el uno al otro de que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque algunas veces tenemos un diablo metido dentro de la casa diciendo que está lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos? Mi sugerencia es: mujer, varón, esposo, esposa, si lo que tienes al lado es un diablo, entrégaselo al Señor. Entrégaselo. Con todas las consecuencias. Después no llores, pero entrégaselo. Porque tú no vas a poder hacer nada. Porque eso es una obra espiritual. Tú no puedes cambiar, tú no puedes convertir al diablo que tienes al lado o a la diabla que tienes al lado. No puedes. No lo intentes, porque vas a salir... el diablo está en el fuego, ¿no? Chamuscado. Entrégaselo a Dios. Dile al Señor: Señor, mira, este hombre, esta mujer, no puedo con ella. Tú conoces su testimonio, tú sabes
que es más falso que billete de 350. Te lo entrego, Señor. Quebrántalo, consúmelo. Yo no me voy a vengar. Tú eres mi venganza, pero transfórmalo para que pueda ser salvo y para que yo pueda ser feliz. Sí, dice José, no sé lo que me está diciendo, pero... Hablamos en nuevas lenguas, oramos, cantamos, predicamos y vivimos como hombres y mujeres que tienen el templo destinado a ser el templo de Dios. Se manifiesta el fruto, la llenura del Espíritu Santo. Sí, el fruto del Espíritu Santo, pero también, como nos habla Gálatas capítulo 5, se manifiesta en los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene dones que son, como hemos visto tantas veces, para la edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo no son para que presumamos, no es que tengo el don de discernimiento, no es que yo tengo el don de interpretación, no es que yo tengo tal, no son para eso. Los dones tienen que fluir dentro de nosotros para edificar la iglesia. No para acusar, no para compararme, no, son para edificar la iglesia. Necesito las lenguas. También necesito la interpretación de las lenguas. Lo necesito. Perdón, Gálatas dije. No es Gálatas. Es 1 Corintios 12. Necesito todos los dones del Espíritu Santo. Por eso que Pablo comienza el capítulo 12 diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En Romanos también aparece otra lista de dones. Pero aquí nos está hablando de la diversidad de ministerios, de la diversidad de dones, de las operaciones, de los energemas de Dios Padre. Nos habla de ese poder que están manifestándose dentro de la iglesia para que la iglesia pueda ser edificada y que pueda hacer lo que tiene que hacer. Y nos habla de estos dones. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y nos está hablando de que el Espíritu que reparte diferentes dones es el mismo. Y nos hace saber de que los dones no son nuestros, que yo no puedo decir tengo tal o tengo cual don, porque todos los dones pertenecen al Dios que mora dentro de mí. Y nos va diciendo, a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, de tal manera que si alguna vez te han dicho que si no hablas en lengua no eres salvo, mentira, porque no es esto lo que está diciendo la Biblia. ¿Cuánto daño hemos hecho por juzgar y por interpretar mal lo que dice la palabra? Por colgarnos una chapa de doctores de la ley sin saber lo que está diciendo la Escritura. El fruto del Espíritu, semejantes a Jesús. Los dones del Espíritu. Los dones de Jesús, que son los ministerios. Profeta, apóstol, maestro. ¿Qué más? Pastor, evangelista. Y los energemas de Dios, el poder de Dios. Qué cosa más hermosa. Pero nos dice, volviendo al principio para llegar al final, en Hechos capítulo 1, verso 8, que es cierto que ya lo hemos mirado y lo hemos dicho tantas veces, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, en otro lugar Jesús les dice, quedaos en Jerusalén hasta que, no antes, hasta que. Porque Él sabe cuál es la tarea que tenemos por delante. Y Él sabe que separados de Él nada podemos hacer. Y porque Dios sabe lo que necesitamos, tenemos que sujetarnos a lo que Él nos dice. Y nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Este poder que se describe como dinamis, que es el poder de las dinamitas, que es el poder que cuando actúa, es el poder kratos, que es el poder que destruye, que es el poder que rompe, que es el poder que quebranta. Jesús nos dice, recibiréis dinamis, ese poder para deshacer las obras del diablo, ese poder para desarmar las ligaduras de impiedad. Ese poder es el que yo os doy, si sois capaces de creer y de permanecer en mí. Ese es el poder que se tiene que manifestar a través de los discípulos de Jesucristo. Porque son los discípulos los que llevan adelante la obra de Dios. Es el poder que hace que te puedas levantar en fe en medio de un campo de lentejas y defenderlo con una espada frente a todos los enemigos que quieran venir delante de ti. Es el poder de Dios que se manifiesta en los hombres y en las mujeres de Dios, el poder dinamis, el poder kratos. El poder que alumbra. Es el poder que yo necesito para poder seguir adelante un paso más. Es el poder que como iglesia necesitamos para emprender los cambios que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Es el poder de Dios para saber amar a nuestros hermanos, a respetar a nuestra esposa, a nuestros esposos. El poder de Dios. No es cualquier cosa. Por eso que Jesús dijo, cuando se levantó en aquel día, en el lugar donde Él estaba, y abrió el libro y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya.